Hola amigos de Reflexiones por TV, qué placer, qué gusto reencontrarnos en la pantalla chica. También saludamos a todos los que nos siguen por YouTube y comparten con nosotros este material. Seguimos con la tercera A, armados, y estamos hablando de las armas espirituales. Armas que Dios nos dio, que Jesús usó, los apóstoles también, y que por supuesto son indispensables para el contexto en el cual vivimos. No nos olvidemos que estamos en territorio enemigo, por lo tanto es fundamental estar bien armados para prevalecer y llegar hasta el final triunfantes. Es decir, que las armas espirituales tienen el propósito de sacarnos de la pereza espiritual, uno de los grandes enemigos, y también de evitar la superficialidad de la vida cristiana. Es imposible hacer cambios y transformaciones profundas en nuestra vida si andamos entretenidos, dormidos, embriagados, distraídos. Solo es posible cuando tenemos intencionalidad y hacemos uso de esas armas que el cielo nos dio para equiparnos, ser bendecidos y de bendición. Y aunque no todo sacrificio es amor verdadero, el uso de las armas, de las disciplinas, requieren sacrificio. Y aunque no todo sacrificio es amor verdadero, todo amor verdadero requiere sacrificio. ¿Qué queremos decir con esto? Que sí, cuesta, que hay que poner esfuerzo, dedicación. Por supuesto que sí, es así. Lo mismo que el soldado. El soldado, según el apóstol Pablo, le dice a Timoteo, el soldado que milita no se enrieda en los negocios de la vida. Es necesario que haga un sacrificio, una extremada dedicación a lo que fue llamado y para lo que fue puesto. Vamos a hablar hacer un listado, no exhaustivo, pero creo que es necesario conocer cuáles son estas armas. Las vamos a formar en dos categorías: las armas centradas en Dios y las armas centradas en otros. Las armas centradas en Dios, entre otras, son estas: la oración, la confesión, el aprendizaje bíblico, la memorización, la meditación, el ayuno, el retiro, el silencio, la comunión, el gozo, el descanso y la vigilia o vigilancia. Las armas centradas en otros son las siguientes: evangelismo, discipulado, compañerismo, sumisión, servicio, el uso de los dones, el uso del tiempo, el uso del dinero, la hospitalidad, la oración comunitaria, la cena del Señor y la celebración. Ahora, como bien decíamos hace instantes, y pisando 1 Corintios capítulo 15, versículo 10, leemos esto: pero por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Fíjense que aparentemente hay conceptos como contradictorios. Aparentemente. Habla por un lado de la gracia. Y gracia es el regalo inmerecido que solo Dios da. Y no podemos hacer nada nosotros para merecerlo, obtenerlo. Nos dio su gracia. Entonces acá el apóstol Pablo está diciendo que Él es lo que es por la gracia, por regalo, por obsequio celestial. Pero también señala que Él ha trabajado más que todos ellos, que otros. Ha trabajado. Y la gracia así no ha sido vana con Él. ¿Qué significa esto?
Es la tensión entre lo que recibimos por gracia y aquello de lo cual nos debemos esforzar, dedicar, disciplinar. Las armas espirituales son justamente esas disciplinas que nos ayudan a ir al altar de Dios, a su presencia, el que verdaderamente nos transforma y nos hace vasos de honra, útiles para sus propósitos. Por lo tanto, aquí está la tensión entre lo que recibimos por gracia y lo que nosotros debemos esforzarnos. Pero una cosa no niega a la otra. Cuando nosotros nos esforzamos porque amamos a Dios y somos diligentes y nos esmeramos, se derrama más abundante gracia. Pero no para salvarnos, no está hablando de la gracia salvadora, está hablando de la gracia que nos ayuda a crecer en la comunión, en el compromiso, en los propósitos, en la santificación, en el discipulado. Por eso esa gracia no ha sido vana con el apóstol Pablo y no lo será con nosotros. Pero ¿cómo llegar a que esa gracia no sea vana? Con el uso y la profundización de las armas espirituales. Cuanto más y mejor practiquemos estas disciplinas espirituales que mencionamos, estas 24 que mencionamos hace instantes, cuanto más las practiquemos y las profundicemos, más rápido vamos a crecer, más rápido vamos a cambiar y más fuerte va a ser nuestro enamoramiento, nuestro amor a Jesucristo. Pero es necesario, reitero, practicarlas, profundizarlas. Por algo están en la Biblia. Y no nos olvidemos esto. Estamos en el territorio del enemigo. La Biblia dice que el príncipe de la potestad del aire gobierna aquí en la tierra. ¿Y qué hacemos en el territorio del enemigo? ¿Cómo vamos a triunfar si no tenemos las armas espirituales, si no las sabemos usar? No hay otra manera. Necesitamos, es imprescindible el uso de las armas espirituales. De allí la necesidad de estar armados. Bueno, hemos dado algunas pinceladas más y generalidades sobre estas armas espirituales. Próximamente vamos a ir desplegando una por una de ellas para poder conocer un poco más. Cuando hablamos de las armas espirituales, por lo general nosotros atendemos, la generalidad de los cristianos, atendemos a la oración, el estudio de la Biblia, la adoración y alguna que otra más. Sin embargo, como escuchaste, hay por lo menos 24 armas espirituales, muchas de ellas desconocidas. En algunos círculos evangélicos se le ha dado más importancia al ayuno y gracias a Dios varios hemos comprendido lo relevante que es para la vida cristiana. Pero, aún así, ignoramos las mayorías de las armas espirituales. No solo que no las conocemos, menos aún las usamos, las practicamos y por ende nos perdemos todo el valor y la importancia que tienen todas ellas. Hablemos un poco del aprendizaje bíblico. Parece increíble, ¿no?, que teniendo tantas Biblias hoy a disposición, tantas Biblias de estudio, tantos materiales en las redes, en internet, un acceso impresionante a muy buenos materiales, libros en formato digital, en papel, etc. Sin embargo, estemos asistiendo a un analfabetismo bíblico. Este analfabetismo bíblico, combinado con la proliferación de herejías, pone en evidencia que muy pocos están usando el arma espiritual denominada aprendizaje bíblico. En Juan, capítulo 5, versículo 39, Jesús le dijo a los discípulos: escudriñad las Escrituras. La palabra escudriñar hace alusión justamente al estudio exhaustivo, profundo, detenido de la palabra de Dios. A bucear, no a quedarse con lo que a primera vista aparece.
En el versículo 39 dice, escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Fíjense qué importante que es el estudio, el aprendizaje bíblico, esta disciplina, porque son las que dan testimonio de Jesucristo. Dicho en otras palabras, de Juan, pero en el libro de Apocalipsis, él habla que el espíritu de la profecía es el testimonio de Jesucristo. Entonces, si unimos esto más otras enseñanzas más que tiene la Biblia, nos damos cuenta que no hay otra manera de llegar a ser como Jesús y a meternos en su espíritu y que Cristo sea formado en nuestros corazones que, entre otras cosas, hacer un aprendizaje bíblico más profundo. Estamos acostumbrados a recibir devocionales rápidos, comida chatarra, express, y no a detenernos en una porción a extraer las verdades y cómo éstas se aplican y nos impactan en toda nuestra vida. Es decir, el estudio. Fíjense la mayoría de las congregaciones evangélicas que pocos espacios hay para sentarse una hora o más tiempo a estudiar la Biblia, a preguntarse quién habla, de qué habla, quiénes son los personajes principales, cuáles son las enseñanzas prioritarias, esenciales y cuáles son las secundarias, y así a extraer y conocer más profundamente las Escrituras para luego aplicarla a nuestras vidas. Lamentablemente, hemos menospreciado el estudio de las Escrituras, lo que es el aprendizaje bíblico. Sabemos lo importante que es, pero del dicho al hecho hay un largo trecho. Por eso necesitamos recuperar en forma personal y también pública el estudio de las Escrituras, el aprendizaje bíblico. Solo de esta manera vamos a tener el testimonio de Jesucristo. Y fíjense lo que dice el versículo 40 del mismo capítulo 5 de Juan. Y no queréis venir a mí para que tengáis vida. Una de las maneras de ir a Jesús y de crecer en su testimonio, en lo que Él es y lo que hace por su gracia en nuestra vida, en nuestras vidas, es usar el arma espiritual denominada aprendizaje bíblico. Por eso el gran desafío que tenemos en estos días de avanzar en todas estas disciplinas, en conocerlas, nos vamos a detener una por una y avanzar en ellas para luego incorporarlas y aprender a practicarlas tanto en lo privado como en lo público. Hablemos ahora un poco respecto de este arma espiritual, una de las más conocidas, que es la oración, pero al mismo tiempo también bastante desconocida. Cuando nos preguntan ¿qué es orar?, la mayoría de los cristianos respondemos hablar con Dios. Y a priori parece una respuesta correcta. Sin embargo, nada que ver con lo que enseña la Biblia. Porque todo el mundo habla con Dios, e inclusive los ateos, los agnósticos o de cualquier otra religión o los idólatras hablan con Dios. Por ende, orar no es simple y solamente hablar con Dios. Es mucho más. Y este arma espiritual la tenemos que redescubrir. Y no solo a través de la enseñanza yendo a la palabra de Dios, sino en la práctica. Se aprende practicando, conociendo por revelación y practicando. Vayamos al Sermón de la Montaña, capítulo 6 de Mateo. Dice, y cuando ores, no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles, para ser vistos de los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Mas tú, cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto,
y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. En primer lugar, lo que está señalando este texto de las enseñanzas que tiene es que nosotros debemos revisar las motivaciones de nuestro corazón a la hora de orar. Aquí está señalando que muchos oran por hipocresía, para ser vistos, aprobados, reconocidos, considerados, famosos, ponele lo que vos quieras, para ser vistos. La oración no puede tener esa motivación, porque cuando tiene la misma no llega a ninguna parte. Como habitualmente solemos decir, ni llega hasta el techo. Tiene que llegar al corazón de Dios y a la inversa. El corazón de Dios se debe plasmar en nuestro corazón. Por eso la oración no es de una sola vía. La oración es nuestro canal de comunicación con la ayuda del Espíritu Santo y de dependencia de Él. Y Él habla a nuestro corazón qué debemos cambiar, qué debemos hacer, qué dirección debemos tomar. Pero si se hace con hipocresía, nunca vamos a llegar a tal fin. Van a ser simples palabras nuestras, para los hombres, para los demás, no para Dios, no en conformidad a su voluntad. La Biblia nos va a hablar claramente que debemos orar conforme a su voluntad, y así el Padre nos escucha. Pero prosigamos un poquito más con el Sermón de la Montaña. Y orando, no uséis vanas repeticiones como los gentiles, que piensan que por su palabrería serán oídos. No os hagáis pues semejantes a ellos, porque vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad antes que vosotros le pidáis. En segundo lugar, señala el uso de las repeticiones. Este problema nosotros por lo general hemos pensado, bueno, lo tienen los católicos que hacen rezos programados, memorizados. No es tan así. También los evangélicos tenemos el mismo problema, el mismo mal. No se trata solo de los católicos, los evangélicos también. Hacemos repeticiones, usamos muletillas, etcétera, etcétera. Y nuestra oración se transforma en algo mecánico. En lugar de tener esa frescura, autenticidad, cercanía, fluidez, momentos de silencio. ¿Por qué a veces oramos como una metralleta? Cuando la oración tiene distintas instancias y momentos. ¿Acaso no hacemos lo mismo en la comunicación? Hablamos con alguien y esperamos para escucharle. Y si nosotros seguimos hablando y hablando y hablando, no es comunicación. O sea, sí hay comunicación, pero no es la efectiva. Bueno, aquí Jesús nos está enseñando que no sea mecánica, que no pongamos piloto automático, como lo hacemos tantas veces, ¿no? Sino que sea una oración a conciencia, revelada, bíblica, en conocimiento de su voluntad, de sus atributos, de su grandeza, que es lo que nos va a enseñar Jesús en el Padre Nuestro. Con cada una de las frases y los componentes que tiene el Padre Nuestro, Jesús nos está dejando una enseñanza superlativa de lo que es la oración. Vayamos entonces así para extraer algo más. Vosotros pues oraréis así. Padre nuestro que estás en los cielos. Fíjense cómo encara Jesús la oración. Padre nuestro. Padre, papá. ¿Es tu papá? ¿Es tu padre? ¿O es alguien tan lejano, lo ves tan lejos de vos, tan ocupado en los asuntos internacionales y geopolíticos que no puede tenerte en cuenta, escucharte? Bueno, es sustancial esto, es tu papá. La Biblia enfatiza muchísimo en el Nuevo Testamento la paternidad de Dios. Y el Padre Celestial nada tiene que ver con ese Padre terrenal con falencias, pecados, errores, ausencias. Nada que ver. Él es perfecto. Y Él ama a sus hijos y los quiere transformar y llevar de gloria en gloria y de poder en poder. Es tu papá. Esto te tiene que ser revelado. Y lo hace el Espíritu Santo, y lo hace el arrepentimiento y la fe que pongas en la persona de Jesucristo. No hay otro mediador entre Dios y los hombres, solo Jesucristo hecho hombre. Y solo Él te puede llevar al Padre, a reconocerlo
verlo, sentirlo, percibirlo como tal, como Padre, solo Jesucristo. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, la adoración, el reconocimiento de su grandeza, de su majestad, de su gloria, es fundamental en la oración, porque nos pone en una correcta perspectiva. No estamos ante un igual, un semejante. Él es el distinto, el supremo, el soberano, el alfa y el omega, el principio y el fin. Él no es como nosotros, finitos, limitados, con necesidades, con carencias. No, Él es el único, el distinto, el especial, el supremo, el soberano, el Rey de Reyes, el Señor de Señores. Entonces, santificado sea tu nombre. Él es el Rey. Sigue la oración del Padre Nuestro. Venga tu reino. Es una cuestión de gobierno. A veces parece como en las iglesias cuando mencionamos esta palabra gobierno o política, como si estuviéramos diciendo un insulto, una mala palabra. De eso se trata el mundo entero. ¿Quién gobierna? De eso se trata tu vida. ¿Quién gobierna tu vida? No, yo creo que lo que yo pienso, lo que yo tengo, ¿quién gobierna? ¿Podés orar así? Venga tu reino porque estás sujeto a tu Rey, a Jesucristo. ¿Es tu Rey? ¿Es el Rey, el supremo de tu vida? ¿Es el Kairos, el Kyrios, perdón, el supremo, el Señor, el soberano? Venga tu reino. Es fundamental. O estamos en el reino de Él o estamos en el principado de las tinieblas. No hay más posibilidades, eso es lo que enseña la Biblia. Jesús dijo, mi reino no es de este mundo, pero Él va a venir a gobernar este mundo. Cuando Él dijo eso, mi reino no es de este mundo, Él va a venir a gobernar este mundo y todos los que en Él habitamos. Venga tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo. La oración es para que se haga la voluntad de Dios, no nuestros caprichos, no nuestro parecer. Ojo con esto. Muchas veces confundimos nuestras necesidades, caprichos, intereses, motivaciones espurias de nuestro corazón, las confundimos con la voluntad de Dios, emociones, sentimientos, deseos. Una cosa es eso, otra cosa es la voluntad de Dios. Es muy distinto. Hay un enorme y un abismo. Hágase tu voluntad. La oración es para que se haga la voluntad de Dios a través de mi vida, en mi vida y a través de mi vida. No es para que se haga lo que yo quiero, lo que yo deseo, lo que yo necesito. Así como se hace en el cielo, en forma perfecta, que se plasme en la tierra. Y la oración nos lleva a eso. La oración nos lleva a eso. ¿Cuántas veces hemos orado y hemos visto la voluntad de Dios? Por ejemplo, hemos orado por una persona que no conocía a Jesucristo, que lo rechazaba, y al poco tiempo se arrepintió de sus pecados, entregó su vida a Jesucristo y nació de nuevo. ¡Qué hermoso! Vino el reino de Dios a su corazón, porque nosotros hemos orado conforme a la voluntad del Padre, y el Espíritu Santo tocó el corazón de esa persona. Otras veces, la voluntad de Dios se plasma en una sanidad física. Hace un tiempo atrás oramos por una niña con diabetes 1 y fue sanada por el poder de Dios. Se plasmó la voluntad de Dios. Se plasmó. La Biblia nos enseña que en nuestras oraciones y en el ejercicio de los dones de sanidades, muchos son sanados. Así sucedió en esta niña. En otras ocasiones, estamos agobiados, exhaustos, muy cansados y vamos ante Él y le pedimos fuerza, fortaleza. Y a los pocos minutos o a las horas nos sentimos fuertes, otra vez, o sea, renovados. ¿Qué sucedió? El cielo, la voluntad del cielo, fortaleciendo, porque Él da fuerzas al cansado y al que no tiene ninguna. Y nos hace andar y correr, y hasta andar como las águilas en las alturas. ¿Por qué? Porque Él es nuestra fortaleza. Hágase tu voluntad, como se hace en el cielo.
pero también es necesario pedirle el pan nuestro de cada día. Fíjese, pide la provisión diaria. Ojo con esto, jamás está diciendo ahí que está pidiendo prosperidad. Pide lo necesario, el pan, la provisión, no los juguetes, no los accesorios. Ahora, que seamos prosperados no hay ningún problema mientras nuestro corazón no ame más las riquezas que a Él, cosa que ha sucedido, sucede y lamentablemente sucederá. Muchos enrollados, enmarañados en eso. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Y luego, la necesidad diaria que perdone nuestras deudas, nuestros pecados, como Él nos perdona a nosotros y como nosotros perdonamos también a los que nos deben. No nos metas en tentación, solo Él nos puede librar del maligno, del mal, Él nos libra del mal, porque tuyo es el reino, por supuesto, el poder, la gloria, por todos los siglos. Amén. Hemos aprendido algo más, un poquito más, sobre este arma espiritual denominada la oración. Será hasta otro momento, en otra ocasión, tanto en Canal 5, donde sale este programa Reflexiones por TV, y también en la plataforma de YouTube. Abundantes bendiciones.